Sean todos muy bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: la palabra de la vida, la comunión de la vida y piedras vivas para la edificación. Estamos en las epístolas de Pedro. Mensaje número 25. El juicio de Dios sobre los impíos. La lectura de la Biblia es Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 9. Nosotros habíamos hablado hasta ahora como el primer capítulo de Segunda de Pedro es de suma importancia para que nosotros podamos entender que no es meramente nosotros adquirir conocimientos bíblicos, sino que Dios desea hacer con que Cristo, como la fe objetiva, sea transmitida para dentro de nosotros y reproducida en nuestra fe subjetiva. Por tanto, el apóstol Pedro, ya al comienzo de su segunda carta, él nos informa que nosotros recibimos, como el pueblo de Israel recibió, cada uno de ellos recibió en suerte. Para ellos fueron repartidas la buena tierra de Canaán y cada uno recibió un lote igualmente precioso. Y nosotros también en el Nuevo Testamento recibimos la fe subjetiva igualmente preciosa para cada uno de nosotros. Y Dios va a aprobarnos o reprobarnos de acuerdo con cuánto conseguimos sedimentar o cuánto la realidad divina, la verdad de Dios, conseguimos grabar y ser parte de nuestro ser. Por tanto, hermanos, es muy importante nosotros trabajar en nuestra fe subjetiva. Nada sustituye la misma verdad de Dios siendo grabada, siendo impresa dentro de nuestro corazón en la fe subjetiva. Y para esto nosotros debemos trabajar con diligencia. Pero también trabajar ¿con qué? Trabajar con la palabra, porque la palabra es la que trae la fe objetiva que es Cristo, que es el mismo Dios hacia dentro de nosotros con todas sus riquezas, su vida y su naturaleza. Por tanto, nosotros necesitamos, en cuanto estamos vivos, necesitamos trabajar para que nuestra fe subjetiva participe totalmente de una manera subjetiva de todos los elementos que hay en la fe objetiva, y de esta manera nos será dada la entrada, la amplia entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Esto yo terminé hasta el capítulo 1, del versículo 1 al 11, del 12 al 15. Nosotros hablamos ayer a la noche que Pedro habla claramente de la importancia de la verdad presente, la importancia de la palabra de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles, porque es una palabra que viene de Dios y que hace parte de las escrituras proféticas, como dice Pablo en Romanos capítulo 16. Y esta palabra es la palabra profética que Dios habló con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a través de los profetas, y que también en el Nuevo Testamento Dios continúa usando a sus profetas, que fueron los apóstoles del primer siglo. Ellos fueron usados por Dios como canales
para hablar la palabra de la profecía. Y esta palabra es extremadamente importante, porque solo ella transmite la fe objetiva, transmite Cristo, transmite la realidad divina hacia dentro de nuestra fe subjetiva. Cualquier otra palabra no tiene ese poder, no transmite el propio Dios hacia dentro de nosotros. Por eso, nosotros necesitamos mucha claridad con relación a la palabra de Dios, que Dios usa su canal en cada era, cada época, para que esta palabra pueda transferir todos los elementos de la realidad divina en la fe objetiva hacia dentro de nosotros, como nuestra experiencia, como nuestra parte, como nuestra propia historia, como parte de nuestro ser en nuestra fe subjetiva. Muy bien, dicho todo esto, nosotros entramos en el capítulo 2, que es una parte negativa, un poco más difícil de hablar, pero es necesario, está escrito aquí en la escritura y nosotros vamos a seguir. Entonces la palabra profética ha sido para nosotros un gran alivio, porque nosotros sin la palabra profética no sabríamos dónde estamos y a dónde vamos. Gracias a Dios, la palabra profética realmente ha funcionado para nosotros, para su iglesia, como una antorcha que brilla en la noche oscura. Nosotros no estamos sin dirección. Nosotros sabemos a dónde vamos porque nosotros sabemos dónde estamos. Por tanto, hermanos, esta es una gran gracia del Señor, nosotros tener la palabra profética. Y yo personalmente, yo no estoy perdido, yo no estoy sin dirección, yo no estoy inseguro, yo estoy muy seguro, porque la palabra me ha dado esta seguridad, esa estabilidad, y me ha dado localización donde estoy y para dónde debemos ir. Nosotros vamos en dirección a la venida del Señor. El Señor va a nacer como el Hijo del alba en los corazones de aquellos que buscan su reino, luchan por su reino y aguardan la venida de nuestro Señor Jesús. Y nosotros entonces entramos en capítulo 2 de 2 Pedro, que comienza ya diciendo cuál es el tema que Pedro quería entrar. Dice así, en el versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como había entre nosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El Señor aquí dice que existen dos categorías de personas falsas. Aquí habla primeramente de los falsos profetas. Falsos profetas son aquellos que presumen hablar en nombre de Dios, pero Dios no los autorizó a hablar en su nombre. Entonces, y habla de los falsos maestros. Entonces los falsos maestros enseñan la Biblia distorsionando la palabra, la verdad de la Biblia. ¿Para qué? Para introducir disimuladamente herejías destructoras hasta el punto de renegar al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, primeramente, yo quiero decir que contrastando con lo que Pedro acabó de hablar en el capítulo 1, Él nos mostró que los verdaderos profetas de Dios hablaron de parte de Dios, movidos por el Espíritu Santo. Esto está al final del versículo 21. Y ahora de repente nos alerta que los falsos maestros
y su resultado asustador, su resultado destructor. El resultado es destrucción. Entonces, los falsos profetas, por definición, son los que presumen hablar algo, alguna palabra en nombre del Señor que Él nos mandó a hablar. Entonces es importante que nosotros tengamos algunas referencias bíblicas para que nosotros podamos tener claridad en la definición. Aquí en Deuteronomio 18 yo he mencionado siempre, porque Deuteronomio 18 nos da definición de lo que sea el profeta de Dios, lo que sea aquel que habla por Dios y lo que no está autorizado a hablar por Dios, y que él se pasa como un profeta que habla por Dios. Para mí, Deuteronomio 18 es un versículo importante para demostrar un falso profeta. Deuteronomio 18, versículo 20, tenemos esta definición. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no les haya mandado hablar, o que hablar en nombre de otros dioses ajenos, el tal profeta morirá. Entonces, en el Antiguo Testamento esto es muy serio. Usted presumir hablar en nombre de Dios, siendo que Dios no te autorizó para hablar en su nombre. Este falso profeta sería muerto. Entonces, ahí surge una duda. ¿Cómo yo sé que si algún profeta habla, él habla por Dios o no habla por Dios? Por eso explica aquí en los versículos 21 y 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra para que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Entonces, la Biblia dejó muy clara cómo usted consigue distinguir un profeta que realmente Dios está hablando por medio de él, o otro que presume hablar por Dios, pero Dios no le autorizó, Dios no habla por él. ¿Cómo usted consigue ver la diferencia? Así como Moisés, que él era verdaderamente el profeta de Dios, Dios lo usaba a él para hablar y dar dirección al pueblo de Israel. Sin embargo, su propia hermana María y su propio hermano Aarón cuestionaron a Moisés. ¿Será que Dios solo habla por Moisés? Dios también no ha hablado por nosotros. Entonces, de esta manera, Dios salió a vindicar a Moisés. Y ustedes saben la historia. El resultado es que María quedó leprosa y Aarón rogó para que no sufriese también el castigo. Y de esta manera, hermanos, Dios mostró quién era el profeta que él estaba usando en la época de Moisés. Y hoy, hermanos, es lo mismo. ¿Cómo usted sabe si algún profeta, él no está presumiendo hablar en nombre de Dios, siendo que Dios no lo hizo como un canal para hablar en nombre de Dios? Hermanos, hoy, Deuteronomio 18 es una definición muy clara. Es que la palabra que este profeta profetizare, si no sucede, no se cumple conforme lo que profetizó, este profeta no es de Dios. Por tanto, hermanos, nosotros tenemos que dar gracias a Dios. El Señor nos ha dado la palabra profética en estos últimos años, desde la partida del hermano Don, que fue usado por más de 40 años en su ministerio y estableció un sólido fundamento entre nosotros. Y después de su partida, el Espíritu continuó hablando con nosotros, y todo lo que se habló en todos estos años se hizo concreto. Acontecieron cosas sobrenaturales,
cosas que nosotros no esperábamos, pero que el Espíritu hizo conforme fue profetizado. Así, ayer yo di un ejemplo. Por ejemplo, en el Salmo 110, versículo 3, fue profetizado en 2020, en la pandemia, durante la pandemia, y allí profetizaba que Dios iría a colocar todos los enemigos bajo los pies de Cristo, y especialmente ahora, al final de los tiempos, tiene que realizarse, y para esto Dios prometió a su Hijo que le daría, aparte de la iglesia despierta, que atendería en ese momento a la convocación para este momento solemne en el final de los tiempos, para luchar por el reino de Cristo. Dios daría entonces como una ayuda mayor, un bonus, que es la formación de un ejército de jóvenes santos, y que jóvenes caerían como gotas del rocío. Las gotas del rocío caerían del cielo para la formación de este ejército. De hecho, cuando fue profetizado en 2020, nada sucedió, nada nosotros teníamos en nuestras manos sobre esta formación de este ejército, pero no tardó. En 2021-2022 ya comenzaron a aparecer señales de que Dios iba a cumplir esta profecía, y allí nosotros comenzamos a ver cuando los hermanos adultos salían a las calles para predicar el evangelio. Nosotros usábamos el "puedo orar por usted", ustedes recuerdan, nosotros salíamos, hermanos y hermanas, salíamos a las calles predicando el evangelio, "puedo orar por usted", y nuestros niños, nuestros preadolescentes acompañaban a los adultos y comenzaron a ganar un gusto especial. El Espíritu hizo esto. Los niños salían, imitaban a los adultos y salían a predicar, a orar por las personas. Esto ya comenzó a aparecer alguna señal de que el Señor estaba haciendo algo. Y después enseguida, en 2022, 2021, 2022, 2023, las cosas se tornaron más concretas. Muchos adolescentes que de la nada, que deberían estar en una situación normal, apáticos, pero gracias al Señor, el Señor revirtió toda esta situación. Nuestros adolescentes y preadolescentes comenzaron a amar la palabra del Señor con simplicidad, sin cuestionamiento. Ellos creyeron que esta palabra profética venía del Señor y comenzaron a llevar con seriedad, haciendo transcripciones, haciendo anotaciones, oyendo mensajes, rumiando los mensajes, despertando con Dios, durmiendo con Dios. Y el Señor ha dado esta generación desde entonces. Esto ya es una prueba, sin hablar en los demás. El colportaje, que ha sido algo tan difícil, especialmente ustedes aquí en el Cono Sur, ustedes saben, porque aquí, aparte de la región 6 de Belo Horizonte, la región de Minas y Espíritu Santo, allí comenzó también un grupo de colportores, y aparte de eso, aquí fue otra sede fuerte del colportaje, y todos nosotros presenciamos la dificultad que era nosotros dar continuidad al colportaje. Pero de repente, de 2017, especialmente 2019, el Señor replicó este espíritu de colportaje dinámico para 27 equipos, y así esto se tornó una bendición para nosotros. El colportaje dinámico hizo una revolución entre nosotros. Las personas que están en las calles comenzaron a conocer el Evangelio del Reino a través de los libros dejados. A partir entonces de este año 2019, millones y millones de libros fueron dejados en las calles, y yo creo que aparte que las personas son beneficiadas hoy en conocer el Evangelio del Reino, pero aún estos libros dejados serán también para el alimento, para la mujer de Apocalipsis 12, para alimentar por 3 años y medio en el desierto al pueblo de Dios. Entonces, gracias al Señor, el Señor ha hecho el milagro con el CEPEP. El CEPEP
comenzó a ser un CP más alineado con la palabra actual, con la palabra profética. Y esto también ha hecho milagros. Y allí es que surgieron el primer bosquejo de la inmersión en la palabra. Inmediatamente fue perfeccionado en el PAC, y la inmersión en la palabra hoy para nosotros es una bendición. Y nosotros hoy, el colportaje es hecho por el panfleto de la inmersión, y nosotros también, todos nosotros, hermanos y hermanas, salimos a las calles. Nosotros tenemos el panfleto para darnos dirección, para alimentarnos en cualquier momento, pero también para nosotros predicar el evangelio en cualquier momento con el panfleto de la inmersión. Y el Señor ha hecho milagro entre nosotros en todos los aspectos. Milagro en el expolibro, ni voy a detallar más, ustedes conocen mejor que esto. De la nada el Señor nos dio 3 trailers y transformamos estas 3 trailers para distribuir en el Brasil para continuar el proyecto del expolibro, y a través de este incentivo varias otras unidades del expolibro surgieron en toda América del Sur y también Europa, Estados Unidos y varios lugares. Hay expolibro llevando el evangelio del reino a toda la tierra habitada, y de entre muchas otras cosas que han sucedido, esto ha probado que la palabra ha realizado la obra, y que la palabra profética, ella realmente es confirmada por lo que sucede. Se cumple, la palabra se cumple. Hermanos, es esto lo que nos da seguridad. Esto es lo que nos da tranquilidad de que nosotros estamos en el camino correcto. Es solo nosotros continuar teniendo un corazón simple, un corazón humilde, para amar esta palabra, creer en esta palabra, y esta palabra va a operar eficazmente en la iglesia, entre los que creen en ella. Entonces, es esto lo que ha sucedido entre nosotros. Entonces, ¿cómo ahora el no solo alertó sobre falsos apóstoles, sobre falsos profetas? Él alerta sobre los falsos maestros que introducen astutamente. ¿Qué es introducir astutamente? El sentido es introducir por contrabando, secretamente, disimuladamente, fingidamente, herejías destructoras. Esto quiere decir, los falsos maestros introducen falsas enseñanzas juntamente con las enseñanzas verdaderas. Ellos toman las enseñanzas verdaderas de la Biblia y ellos colocan enseñanzas falsas. Esto es como dar un dulce y colocar un veneno junto en este dulce. Entonces, engañando a los hermanos incautos, desprevenidos. Entonces, esta palabra sorratera fue usada en 2 de Timoteo. Pablo alertó que en los últimos días vendrían tiempos difíciles. Los hombres serían egoístas, avarientos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables, calumniadores. 2 Timoteo 3:3. Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Evita esto. Él está hablando exactamente de los mismos falsos maestros. Entonces, son personas que se pasan por maestro, enseñan a los hermanos, muestran apariencia de espiritualidad. Es muy piadoso, muy espiritual, pero no tiene el poder de la vida. Nada sucede.
por medio de la predicación de estas personas. Pueden tener predicaciones lindas, pero no tienen el poder de Dios. Entonces, ¿qué habla para huir de ellos? Y en el versículo 6 dice así: porque de estos son los que se meten en las casas, llevando cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastrados por diversas concupiscencias. Estas están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. A ellos, los falsos maestros, le gusta buscar personas insatisfechas, personas que tienen algún problema, sienten algún problema oculto en el corazón. A ellos les gusta buscar estas personas porque son presas fáciles para estos falsos maestros. Por tanto, hermanos, no vamos a dejar que seamos presas fáciles. Vamos a tener solidez en la fe. Vamos realmente a llevar en serio esta cuestión de la fe, que es Cristo, que es el mismo Dios, siendo trabajada para dentro de nuestra fe subjetiva. Si usted tiene contenido, si usted trabaja con la palabra, esta palabra es verdadera, viene del canal correcto, y usted se constituye con esta verdad de Dios, usted no tropezaría, usted no caería en esta conversación de los falsos maestros. Por tanto, hermanos, vamos a seguir de cerca la palabra. Vamos a estar juntos con aquellos que invocan el nombre del Señor, que siguen la palabra profética. Usted estará seguro. De lo contrario, usted será presa fácil para estos falsos maestros. Hermanos, también Romanos 12, yo he enfatizado también el modelo que Pablo dejó para quien ministra la palabra en la iglesia, para nosotros no ser engañados. Aquí habla capítulo 12 de Romanos, versículo 6, porque él está hablando de los miembros, que cada uno tiene su don, su función. Aquí principalmente hay tres categorías, que son dones relativos al hablar, relativos a la palabra. Entonces vamos a ver qué dice aquí. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Profecía, aquí habla profecía, que es el profeta, aquel que profetiza. Y si servicio, en servicio, aquí habla más de servicios. En servicios, y el que enseña en la enseñanza. Enseñar también está relacionado a la palabra. Quien enseña la Biblia, enseña la palabra. El versículo 8, y el que exhorta en la exhortación. Exhortar se exhorta con palabra. De entre muchos dones de los miembros de la iglesia, miembros del cuerpo de Cristo, hay tres relacionados a la palabra, que es primero el don de profetizar, el don de enseñar y el don de exhortar. Y nosotros usando las notas de la versión recobro en este trecho, ahí deja claro que profetizar aquí no está hablando de meramente hablar en la iglesia por Dios, sino que aquí se refiere a la procedencia de la profecía. Esto quiere decir la profecía que viene de la revelación directa de Dios. Pablo, por ejemplo, en Gálatas 1, él deja claro que él no aprendió con los hombres aquello que él enseña. Antes, él recibió la revelación de Jesucristo para que él pueda ministrar como profeta de Dios, como apóstol de Dios. Entonces son estos profetas que Pablo se refería, un profeta que recibe la revelación de Dios, directa de Dios, y pasa a la iglesia. Y en la iglesia muchos pueden profetizar, pero este profetizar es profetizar
teniendo comunión sobre la enseñanza de los apóstoles, así como Hechos capítulo 2, 42, y ellos, la iglesia, perseveraba en la enseñanza de los apóstoles, que es este profetizar, y en la comunión. ¿Qué es esta comunión? La comunión sobre la enseñanza de los apóstoles. Así, ahí sí, muchos en la iglesia profetizan esta palabra para la comunión sobre la enseñanza de los apóstoles. Entonces, el que enseña tiene que enseñar de acuerdo con aquello que el profeta trajo de revelación, y el que exhorta también exhorta conforme a la revelación directa que Dios dio al profeta. ¿Los hermanos entienden? Entonces, así, hermanos, no hay confusión. Así hay un solo maestro, hay una dirección y batuta. Nosotros andamos en el mismo tiempo, en la misma dirección, mismo ritmo, porque nosotros tenemos la palabra segura, la palabra profética que nos da dirección y nos da ritmo para que nosotros sigamos delante del Señor. Hermanos, en verdad, todo lo que Dios habla en la Biblia nos trae seguridad. Es que todo lo que pasa este límite es lo que causa confusión. Entonces vamos a seguir lo que el Señor ha hablado. Muy bien. Yo quiero hablar un poco, porque este versículo que nosotros leímos, él usó una palabra, capítulo 2, versículo 1. Al final él dice, aquí habla herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Entonces, ¿qué es herejía? ¿Cuál es la definición de herejía? Herejía significa alguien, escoger una opinión contraria a la enseñanza ortodoxa, a la enseñanza de la verdad. Entonces, si los apóstoles estaban trayendo enseñanzas de los apóstoles, enseñanzas saludables, que era la palabra de la verdad, entonces la herejía es usted escoger una opinión contraria, una opinión diferente. ¿Está bien? Alguien que dice, no, yo no concuerdo con esta línea de los apóstoles, yo tengo otra opinión, y usted adoptar esa otra opinión, esto es la definición de herejía. Herejía. ¿Está bien? Entonces son enseñanzas que provocan divisiones, son enseñanzas que producen facciones. Esta palabra también es usada para secta, denotando grupo de hombres que escogieron una opinión contraria a lo que normalmente es aceptado. ¿Ustedes entienden? Entonces, esta es la definición de herejía. Ahora existe un problema de aplicación. Si lo que es enseñado como enseñanza ortodoxa es la enseñanza de los apóstoles, es la revelación de Jesucristo, hermanos, todo lo que trae la opinión contraria y hace la elección de la opinión contraria es herejía, es secta. Eso es lo que estamos diciendo. Solo que cuando la iglesia entró en degradación, cuando la iglesia entra en degradación, ahí, en un determinado momento del estado de la iglesia en degradación, y aquello es aceptado como algo normal, ahí hay un problema de alguien ser encontrado de hereje. Entonces todo depende del padrón de la iglesia en ese momento. Si el padrón de la iglesia es la enseñanza ortodoxa de los profetas, de los apóstoles, de la enseñanza de los apóstoles, realmente herejía es algo feo, secta es algo feo, totalmente contraria a lo que los apóstoles enseñan, ¿es verdad? Pero sí, en el momento, porque todo va a depender de lo que se dice ortodoxo en aquel momento. Por ejemplo, en la Edad Media,
a igreja de Roma, Cuando la iglesia, el papado de Roma, la iglesia de Roma, da igreja em Tiatira, muita degradação ou el periodo de la iglesia en Teatira ya había entrado, mucha degradación entró en la iglesia, mucha degradación. Ahí el Señor comenzó a usar, por ejemplo, en el siglo XII, yo ya he hablado mucho sobre esto, usó e eles faziam o quê? a Pedro Baldo, y a través de Pedro Baldo vinieron los valdenses. ¿Y ellos qué hacían? Ellos, como A palavra, la iglesia en Roma ya no predicaba la palabra certo? A Bíblia abierta, abierta al público, es verdad. La Biblia era solamente leída en latín y pocas personas tenían acceso. muita degradação. Y esto hizo con que muchos y muchos errores, mucha degradación entrase en la iglesia, la práctica de la iglesia era una práctica degradada. Ahí, cuando surgió alguien que quería traer la palabra pura de Dios para predicar el evangelio, ellos fueron prohibidos. Y más tarde ellos fueron perseguidos y cruelmente perseguidos. Muchos fueron muertos. Ellos eran tasados de herejes. Vocês veem por aí, Ellos eran herejes. hereges são eles. Algunas películas ustedes ven Os cristãos. de herejes son ellos. En verdad, ellos eran verdaderos cristianos. Eran los que amaban la palabra, la Biblia. Entonces, esta cuestión de decir que alguien es hereje depende del padrón. ¿En cuál referencia usted toma? Si usted toma la referencia errada, degradada, usted va a tasar a alguien de hereje. Usted no tiene el padrón correcto para tasarlos. ¿Entienden? El mismo Martín Lutero que hizo la reforma, él era un hereje. Depois, mais tarde, Entonces, estos valdenses fueron perseguidos y después, más tarde, para matar. por la Inquisición. Las Inquisiciones son justamente para eliminar, para matar a los herejes. ¿Y quién eran los herejes? Muchos de ellos eran los buscadores de la palabra pura de Dios. ¿Entendieron? Entonces, depende mucho del padrón. Por ejemplo, si el padrón hoy del cristianismo es un padrón de la situación aún degradada de hoy, y usar esto como un padrón de comparación, y puede usar un término equivocado, llamar a alguien de hereje o llamar a alguien de secta, porque usted no tiene el padrón correcto para decir esto. Hermanos, gracias al Señor nosotros tenemos el padrón de la Biblia. É a palavra. Lo que la Biblia nos muestra es lo que nosotros seguimos, la palabra, la enseñanza de los apóstoles. Esta sí es nuestra base. Y la base es la Biblia, la base es la enseñanza de los apóstoles. Entonces, solo para que ustedes estén claros, no se asusten si alguna película que dice hereje, la Inquisición matando herejes, qué bueno, vamos a matar herejes, pero los herejes en esas películas eran cristianos verdaderos. Herejes en el tiempo de Pedro realmente eran herejes, porque Pedro estaba trayendo la enseñanza ortodoxa, la enseñanza de los apóstoles. ¿Está bien? Entonces los falsos maestros negaban la persona de Cristo y su obra redentora con la cual Él nos rescató. Por eso que Él habla herejías destructoras al punto de renegar hasta el mismo soberano Señor que los rescató. Y quien predica así traerá sobre sí de repentina destrucción, porque nada va a pasar inmune, todo será juzgado por Dios. Esta misma advertencia se encuentra en Judas del versículo 4 al 19. Vamos a ver Judas 4 a 19. Então eu quero falar para vocês, irmãos, 4 al 19. Entonces yo quiero hablarles a ustedes, hermanos. passam. Muchas cosas pasan. Olha, tem Y gente usted que a veces piensa, miren, hay personas aquí, hay falsos maestros que han perjudicado, han engañado a los hermanos. Muchos fueron engañados, ellos salieron de la línea correcta. Y en verdad, el falso maestro que
eles querem ganhar predican seguidores para si. contra la enseñanza de los apóstoles. En verdad, ellos quieren ganar seguidores para sí mismos. Y estos seguidores que son engañados, ellos no los cuidan. Usted perjudica a aquella persona, perjudica a su familia y después ellos son lanzados por su propia cuenta. Ellos van al mundo o van a la división. Estas personas que quitaron de la línea correcta, estas personas no se preocupan con ellas. Ahora imagínense, ustedes conocen algunos, ustedes imagínense, algunos que fueron engañados tienen hijos adolescentes. Estos hijos adolescentes están fuera del ambiente de nuestros adolescentes, fuera del ambiente de la casa de adolescentes. Ellos están lanzados ¿a dónde? Ellos están lanzados a leones, están lanzados al mundo. De aquí a poco, ¿cuál es la dirección? ¿Cuál es el destino de estos adolescentes? ¿A dónde ellos van? Y nuestros adolescentes están creciendo de una manera tan saludable. Por eso, hermanos, ¿quién va a pagar este precio? Alguien va a pagar. Por eso aquí dice, nada quedará impune. Dios es el juez, recto juez. Nada va a quedar sin el pago. Si usted provoca cualquier cosa, perjudica a alguien o a Dios, usted o a las personas, usted va a pagar por eso. Aquí Pedro está dejando claro ahora que nuestro Dios es un Dios de juicio. Él va a juzgar a los impíos, va a juzgar a los falsos profetas, y a los falsos maestros. Todas las consecuencias destructoras que ellos provocaron, ellos van a pagar por esto. Entonces nada va a quedar impune. Vamos a leer rápidamente en Judas capítulo 4, solo para confirmar. Versículo 4. Porque algunos hombres, versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Yo voy a tratar un poco más tarde sobre esto. Aquí, hermanos, solo para que ustedes vean que esta situación horrible que Dios, lo que sucedió en Génesis capítulo 6, yo hablé de una manera bien superficial, capítulo 6 de Génesis, cuando el hombre, ustedes recuerdan, cuando los hijos de Dios, aquí habla, vamos a Génesis 6, es un tema difícil de hablar. A mí no me gusta hablar mucho, pero es importante que ustedes tengan la noción correcta de lo que ha sucedido. Aquí habla, capítulo 6 de Génesis, versículos 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Había gigante en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a los hijos de los hombres, le engendraron hijos. Estos fueron los valientes desde la antigüedad, fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en el corazón. Y dijo Jehová,
raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado. Hermanos, es una medida extrema que Dios tuvo que tomar, porque aquí los hijos de Dios, aquí se refieren a los ángeles, y las mujeres son las hijas de los hombres, y los ángeles salieron de su estado original porque ellos no se casan, no tienen esta posibilidad, pero ellos salieron de su domicilio, de su estado original, y poseyeron a las hijas de los hombres. Hermanos, esto es algo horrible. Dios nunca toleraría esto. Por eso, hermanos, les nacieron gigantes, estaturas enormes, y pasaron a practicar la violencia, matando, porque la disputa por la comida era muy grande. Nada saciaba a estos gigantes. Y al final, hermanos, la maldad se multiplicó, la violencia se multiplicó en la tierra. Y más que esto, Dios no podía tolerar que hubiese la mezcla de sangre. Dios creó la raza humana tiene que permanecer pura como raza humana. Entonces Dios destruyó aquella generación a través del diluvio. ¿Y quién provocó estos? Son estos ángeles que yo leí ahora en Judas, versículo 6. Y los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propio domicilio, Él ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Quiere decir, hasta los ángeles que hicieron esta barbaridad, Dios los prendió, están presos y son guardados para el juicio del gran día. Quiere decir, Dios no va a dejar nada impune. Todo será juzgado. No piense usted, yo voy a hacer esto, Dios no está viendo, yo voy a hacer aquello, nadie está viendo. Todo va a ser juzgado, hermano. Dios es un recto juez. Entonces voy a dejar para comentar más cosas después. Muy bien. Vamos a ver versículos 2 y 3 que no entramos de 2 Pedro 2, versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hermanos, muchos seguirán, van a seguir sus falsas enseñanzas y prácticas libertinas, y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado, blasfemado. Entonces las personas piensan, estas personas eran de medio de ustedes y salieron de ustedes, están predicando cosas terribles, y el camino de la verdad termina siendo difamado e infamado. Entonces Dios, 1 Timoteo 2:4, todos conocen este versículo. Dios desea que todos los hombres sean salvos y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Este es el deseo de Dios. Entonces Dios ha usado a sus apóstoles y nos ha usado para predicar la palabra de la verdad. Esto está en Efesios 1:13. Ya leí varias veces, vamos a leer nuevamente Efesios 1:13 para saber qué es lo que nosotros debemos predicar. 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Quiere decir, cuando la palabra de los profetas, la palabra de los apóstoles y la palabra que usted predica es la palabra de la verdad, entonces esta palabra de la verdad es el evangelio de salvación de las personas. Y cuando usted predica la palabra de la verdad, las personas son salvas. En esta palabra de la verdad hay poder, y esta persona que es salva por la fe, estas personas serán selladas por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Ustedes entienden? Entonces, si la palabra no es la palabra de la verdad, no produce este efecto. Entonces, solamente la palabra de la verdad es la que tiene poder
y produce este efecto. Colosenses 1:5, vamos a ver. Colosenses 1:5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual yo ya habéis oído por la palabra de verdad, verdadera del Evangelio. Por eso, hermanos, lo que nosotros predicamos tiene que ser la palabra de la verdad. La palabra de la verdad tiene poder y produce salvación y produce frutos del Espíritu. Entonces, los verdaderos ministros de Dios ministran la palabra de la verdad en la cual está el poder de Dios. 2 Corintios 6:7. 2 Coríntios 6:7. Na palavra da verdade, 2 Corintios 6:7. Pelas armas, acho que vocês En la palabra de verdad, en el poder de Dios, con las armas de justicia. Yo creo que no van a entender el contexto. Vamos a leer el versículo 4. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, los apóstoles, en mucha paciencia, en tribulaciones. Yo ya hablé de la importancia de la perseverancia, en las necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencias, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido. Ahora versículo 7. En la palabra de verdad, en el poder de Dios. Hermanos, los verdaderos profetas de Dios, los verdaderos apóstoles de Dios, los ministros de Dios que ministran la palabra de verdad, hermanos, ellos tienen esta palabra, tiene poder. Entonces la palabra de la verdad está asociada al poder de Dios. Y así la palabra que ellos predicaban no era la palabra de sabiduría humana. 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Versículo 2 dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Hermanos, la palabra cuando viene de Dios, ella es una palabra que viene con espíritu y viene con poder. Y usted siente en su corazón arder. Usted no tiene esta sensación. Cuando la palabra viene de Dios, arde su corazón, porque es el espíritu y es poder. Para que vuestra fe no se apoyase en sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Hermanos, esta es la gran diferencia entre los falsos maestros y los verdaderos maestros. Los falsos maestros predican una palabra linda, bonita. Pablo dice así, con sabiduría de palabras. Él es muy sabio en usar palabras. Él es muy sabio en manipularla a usted emocionalmente. Usted lo deja a usted casi llorando, emocionado, oyendo esta palabra. Pero hermanos, aquí dice Pablo así. Capítulo 1, versículo 16. Para que no se anule la cruz de Cristo. Y versículo 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y más para los gentiles locura, más los que son llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que confiar que es la palabra la que tiene poder para hacer la obra de Dios. Es el mismo Cristo, la misma sabiduría de Dios que opera en la iglesia para hacer la obra de Dios. No es palabra de sabiduría, palabra persuasiva de lenguajes bonitos. No, la palabra tiene que salir con espíritu y con el poder de Dios. Esta palabra es la que hace la obra de Dios. Entonces, hermanos, la palabra es la verdad que santifica a la iglesia. Esto lo vimos en Juan capítulo 17, ¿no es así? Juan 17.
Juan 17, 17. ¿Usted sabe hablar, decirlo de memoria? Santifica-os na verdade. E que El Hijo ora al Padre, santifícalos en tu verdad. é a ¿Y verdade. qué es la verdad? Irmãos, Tu palabra es la verdad. se Hermanos, ela é a palavra por de eso Deus, que la palabra profética es tan importante. santifica. Si ella es la palabra de Dios, Como a esta palavra palabra nos nos santifica. Jesus, Paulo ¿Y mesmo cómo fala em capítulo nos santifica? versículo 25 e 26. Pablo Vamos habla repetir, acho que é bom, en... né? Nunca é demais. Vamos a repetir, es bueno que nunca está de más nosotros entender cómo la palabra actúa en nosotros. Efesios 5, 26. Maridos, amai a vossa, versículo 25 y 26. como também Cristo Maridos, amou a igreja amad a si mesmo, a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ele amou a igreja de tal Cristo maneira que se ele entregó por la pela iglesia. igreja. Él amó a la iglesia de tal manera que Él se entregó por la iglesia. ¿Pero con qué objetivo? Santificar. Versículo siguiente. Para santificarla. Porque ele, Hermanos, ele- ¿por qué Cristo lo salvó a usted? né, o evangelho ¿Por da qué salvação Él? chegou até você. Él un día, el evangelio de la salvación llegó hasta usted. Es hacer de usted parte de la iglesia. ¿Y qué Él está haciendo con la E como iglesia? ele santifica a igreja? Él está santificándola. Lavagem, ¿Y cómo Él la santifica a la iglesia? escrito aqui, ó, para que Por el lavado del agua, por la palabra. da lavagem de água Está escrito así, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hermanos, la palabra de Dios cuando viene de Dios es como agua, melhor como agua eu não sei que mais como explicar que melhor trae para que vocês. É a corrente el me- sanguínea me- que corre dentro do meu yo no corpo. sé cómo explicarle A mejor. corrente sanguínea El- que tem carro Es no meu como el torrente sanguíneo que corre en mi cuerpo. El torrente sanguíneo que está en mi cuerpo. ¿Trae qué? é o que todas Trae as minhas nutrientes células precisam. y trae As oxígeno. células minhas Es lo- para poder, Porque né, es lo que viver todas e mis células trabalhar, precisan. precisam Mis de células para poder vivir y trabajar. Ellas necesitan de energía. ¿La energía viene de dónde? extrair-se nutrientes, Viene de los nutrientes, de la comida que usted comió, se extraen los nutrientes y el oxígeno cuando usted respira, los pulmones transfieren el oxígeno para el torrente sanguíneo. Y la palabra es como esta agua, porque la sangre es prácticamente agua, gran parte es líquido, agua. La sangre es un vehículo que lleva los nutrientes y lleva oxígeno a cada célula. La palabra de Dios está haciendo esto. Está llevándole a usted nutrientes y también oxígeno para que usted tenga energía, energía de la vida para servir al Señor, para vivir la vida cristiana. Pero por otro lado, esta misma agua, esta misma sangre que suple cada célula con nutrientes y oxígeno también limpa cada lava. célula. Porque todo Lava ser cada vivo, célula, ele tem limpia cada entrada célula, e saída, porque certo? todo ser vivo, Él Recebe uma tiene coisa entrada y positiva, salida, ¿no es lança así? fora resíduo. Él recibe algo positivo y tiene que sacar los residuos. Es así. Las células también tienen residuos, tienen que echarlo afuera. ¿Quién los va a llevar fuera entonces? Es el agua. ¿Qué agua es esta? Es el torrente sanguíneo. Torrente sanguíneo. Por eso que nosotros tenemos que de vez en cuando quitar estos residuos de nosotros, porque la sangre está limpiando, quitando de nosotros. Hermanos, es lo que el Señor está haciendo con la palabra. Yo y usted estamos siendo santificados. Nosotros aún tenemos muchos elementos del viejo hombre, pero la palabra está lavándonos, quitando elementos del viejo hombre y está colocando elementos del nuevo hombre, colocando elementos de Dios. Mi fe proyectada para mi fe subjetiva. Y de esta manera es que el Señor está trabajando con nosotros. Vamos a continuar. Vamos a volver allí. Por tanto, hermanos, dejando el camino de la verdad, no la salvación, ni edificación, y ni produce el encabezamiento de Cristo. Cuando no hay encabezamiento de Cristo, hermanos, el fin es destrucción. No creo que ustedes entendieron todo lo que hablé ayer. Cuando no hay un regente en el universo,
Cuando las cosas no están bajo el gobierno de Dios, hermanos, todo es desorden y todo camina a la destrucción. Ayer yo hablé de la definición de entropía en la física. ¿Entendieron? Entonces, todo lo que no está siendo gobernado por Dios, no está bajo su regencia, hermanos, todo es desorden. ¿Y por qué destrucción? Porque camina a la destrucción, camina a la entropía, camina a la confusión, camina al estado de caos y al final destrucción. Entonces, hermanos, no es bueno ser gobernado por Dios, no es bueno nosotros estar bajo esta regencia. Ahí hay orden, hay progreso, nosotros sabemos hacia dónde vamos. Vamos a acompañar de cerca la palabra, vamos a continuar en esta vida y no solamente ser domingueros, vamos a vivir la vida de la iglesia en resurrección todos los días de la semana. No quiero decir que usted deje de trabajar, pero usted puede vivir 7 días de la semana la vida de la iglesia aún trabajando. ¿Se puede hacer o no? Amén, sí. Entonces, a los falsos maestros yo preparé y voy a leerles a ustedes. Los falsos maestros son movidos por intereses propios, no es por el interés de Dios. Movidos por intereses propios o movido por la propia ambición que ellos tienen por la primacía, así como Diótrefes. Él amaba la primacía, luchaba para destacarse en la obra del Señor, destacarse en la iglesia. Entonces, hay personas que tienen esta ambición y esta ambición termina arruinando, llevando a esta persona a la ruina, o sea, por la avaricia. Hay personas que quieren estar adelante de la obra del Señor por la avaricia, por el amor al dinero. Entonces, estas personas entonces usan sus seguidores meramente como masa de maniobras para hacer comercio. Aquí comercio. Versículo 3. Yo estoy hablando del versículo 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros. Esta palabra mercadería en griego es emporeomai, que significa negociar con o usar personas para beneficiarse. Entonces son personas que usan a los hermanos, usan a las personas como masa de maniobra, como mercadería, para llegar a su objetivo oscuro o para ganar seguidores y por tanto ganar la primacía o por alguna ganancia deshonesta financiera. Hermanos, estas personas no se preocupan con usted, no se preocupan con los hombres. Después que alcanza el objetivo de él, le importa poco si usted está en el mundo, o si está sin cuidado, usted no está al camino cierto, no se preocupa con eso. Él solo se preocupa a usarlos a usted como una mercadería. Entonces, en Judas 16, vamos a volver a Judas. Judas, versículo 16, él dice así. Y estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos. Aquí, andando según sus pasiones, puede ser entendidos, puede ser dominados por sus propios deseos impuros. Parece que son poseídos, ellos tienen una ambición, un deseo propio por intereses propios. Parece que ellos son poseídos por esto. Ellos no consiguen, ellos son ciegos, no consiguen ver todo lo que el Señor está mostrándonos. Ellos no consiguen ver, ellos están ciegos porque ellos son movidos por sus pasiones, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Hermanos, en Gálatas capítulo 4, 16, ustedes recuerdan lo que Pablo habló.
Vamos a ver. Gálatas 4, Gálatas, versículo 17. Gálatas 4, Versículo Versículo 16 17. diz assim: Tornei-me porventura vosso inimigo. versículo 16 dice así: Na verdade, os que Me vos he hecho perseguiam pues vuestro não o enemigo fazem por sinceramente, deciros la mas verdad. querem afastar-vos de Tienen mim, celo para que o vosso por zelo vosotros, pero seja no para em bien, favor sino que deles. queriendo apartaros de vosotros para que Não tem interesse vosotros puro, interesse tengáis genuíno celos do de ellos. Senhor. Hermanos, Eles têm estos son los interesse falsos próprio maestros. deles. No Então, tienen eles intereses andaram puros. Los intereses no son intereses del Señor, Paulo, ellos tienen su falando propio mal de interés. Paulo, né? Entonces ellos anduvieron E tentando denigrando a Pablo, conseguir hablando mal de seguidores Pablo entre y os Gálatas. Para quê? intentando Para eles querem conseguir isolar os seguidores Gálatas de entre Paulo, los Gálatas. isolando ¿Para qué? você Para não ter ellos quieren simplesmente a palavra. aislar a los E sem Gálatas de suprir da Pablo, palavra, a sua aislando saúde a usted, espiritual. usted no Quando tiene más cai a suplir de la imunidade palabra. espiritual, Y sin el suplir de e la a palabra, presa fácil su salud dessas espiritual pessoas que decae. têm Y interesse cuando cae la inmunidad espiritual, levar se torna pessoas presa a seguir fácil para estas atrás de personas si. Então, que eu vou- tienen eu vou intereses ler oscuros para um llevar a dos personas comentaristas da Bíblia, para Vincent, seguirlos você detrás de conhece? ellos. Yo Então, voy a segundo leer Vincent, ele diz assim, uno de "É los por causa comentaristas do de la interesse, Biblia, Vincent, no sé si a lo sua conocen. glória, a Según glória Vincent desses dice así: falsos mestres, por causa a del sua glória interés, consistia su em gloria, la multidão gloria de de estos seguidores. falsos maestros, Então, eles querem su seguir gloria seguidores, consistía porque tem en tener multitud de seguidores. Entonces ellos quieren seguidores, seguidores. Seguidores tienen fama, son exaltados, ellos alcanzan objetivos. Si fueren financieros, también alcanzan objetivos financieros. Entonces, hermanos, las características de estas personas, ellos viven murmurando, están siempre insatisfechos, ellos están siempre buscando a los insatisfechos. ¿Usted ya percibió eso? Hay personas que buscan estar insatisfechos. Cuando el hermano Don enfatizó tanto en el colportaje, ya comenzaron algunos que no concordaban con el hermano Don. Y había algunos que estaban insatisfechos y algunos que buscan a estos insatisfechos para formar el club de los insatisfechos. Ahí de aquí a poco surgió el CEPEP. El CEPEP también. Hay algunos que están insatisfechos. Y el Expolibro. Entonces hay siempre un club de los insatisfechos. Ahí cuando llegó al Bucafé, entonces, no sé si ustedes pasaron por esta etapa. Cuando llegamos al Bucafé, la insatisfacción se tornó casi generalizada. El hermano Don hablando para nosotros de hablar Bucafé, entrando en el comercio. Ustedes conocen al hermano Don, no tenía la mínima pretensión comercial en esto. Es para que las personas puedan vernos, podemos conversar con ellos sobre el Evangelio del Reino en un ambiente informal para ayudar a las personas y nosotros predicar el Evangelio del Reino. Solo que entonces hay personas siempre murmurando, siempre insatisfechas y buscando otras personas insatisfechas. ¿Cuál es su interés? Conseguir seguidores. Seguidores. Ah, yo también estoy insatisfecho. ¿Usted está insatisfecho? Entonces vamos a colocar hombro uno con el otro y llorar. Es más o menos esto. Es muy parecido. Ustedes recuerdan la historia. ¿Quién sabe la historia de Absalón? Yo creo que los adolescentes no conocen la historia de Absalón. Absalón era el hijo del rey David. ¿Cómo él quería subir al trono? Él usó medios feos, con maldad. ¿Qué él hacía? Él quedaba en la puerta de la ciudad, las personas que entraban en la ciudad, él le preguntaba, conversaba con las personas. Cuando él percibía que esta persona tenía alguna insatisfacción contra el rey David, él aprovechaba y fomentaba esta insatisfacción. Cuando fue a David fue a percibir, Absalón ya había ganado una gran cantidad de seguidores, sus adeptos, sus apoyadores, y él tornó la mesa y derrumbó al rey David y él se hizo rey. Hermanos, entre nosotros también pueden surgir personas así. Absalón que queda solo entre nosotros como buitres,
Você concorda buscando com isso, você não concorda com personas, aquilo, né? Então, ele buscando forma os seus seguidores de cosas podridas. Usted no concuerda con esto, no concuerda con aquello. Él forma sus seguidores de Eles vivem insatisfechos. murmurando, Son estão sempre murmuradores. insatisfeitos, são ¿Está bien? dominados Ellos viven murmurando, están siempre insatisfechos, son dominados por sus deseos impuros o ambición por la posición, ambición de tener muchos seguidores, ambición por la fama. Ellos son dominados. Cuando hablo dominados es como poseídos, poseídos por demonios. Parece que no consiguen ver nada, ellos están poseídos de este deseo impuro. Ahí usan palabras ficticias, amoldadas según a sus propias imaginaciones. Ustedes saben esto. Ahí comienzan a hablar mentiras, hablan contra la palabra profética, contra tantas cosas. Entonces el Señor sabe. Para ellos, hermanos, el juicio para ellos no tarda y su destrucción no duerme. Entonces, las cartas de Pedro resaltan el juicio de Dios primeramente sobre su casa. Esto está en 1 de Pedro, capítulo, solo recordando a ustedes, capítulo 4 de 1 Pedro, versículos 17 y 18, ¿cómo nos dice? Ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem? Porque es ao tiempo de que el evangelho de juicio Deus? comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Hermanos, Dios, Aqui, né, Pedro y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces aquí Pedro enfatiza que Dios es un juez, Él va a juzgar. Nada de eso va a estar impune. Entonces Él juzga a los ángeles. Nosotros leímos capítulo 2, versículo 4. Hasta los ángeles. No guardó a los ángeles cuando pecaron. Y también sobre el mundo antiguo del tiempo de Noé, versículos 5 al 9. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, hermanos, aquí Él asocia todo esto con relación a los impíos, desde los ángeles de Génesis 6 que pecaron hasta la generación de Noé, y también sobre la generación de Lot, Sodoma y Gomorra. Y ustedes saben que yo no voy a detallar sobre Génesis 6, porque yo hablé algunos mensajes pasados. Ahí de repente, una hermana me buscó y me dijo: hermano, ¿cómo es posible los ángeles caídos haber hecho aquellos, poseer las hijas de los hombres, si ellos no tienen cuerpo? Entonces yo le dije: no me pregunten, porque yo tampoco sé. Pero yo quiero decirles a ustedes que nosotros fuimos creados inferiores a los ángeles en términos de poder. Los ángeles son superiores a nosotros en poder. Esto está en Hebreos capítulo 2. Dios creó al hombre un poco menor que los ángeles. Los ángeles tienen mucho más poder que nosotros. Aunque ellos no tengan el cuerpo de hombre,
pero ellos pueden Foi tirar Ló tomar. de Sodoma. Por ejemplo, la historia de Lot. São dois anjos. ¿Quién fue quitar a Lot de Sodoma? ¿Quién fue a sacar a Lot de Sodoma? Son dos ángeles. ¿No es así? El Señor Resolveu tirar Ló de lá. oyó Foi enviado para tirar. la oración, la intercesión de Abraham, y el Señor decidió quitar a Lot de allí. ¿Y quién fue enviado para quitarlo? Eram anjos. Dos ángeles, chegaron lá y eran hombres. Os homens de Sodoma. ¿Cómo tomaron la forma de hombre? Eran ángeles. Y llegaron allá Eram los hombres de Sodoma, ustedes saben, los hombres de Sodoma eran impíos, eran muy pecadores. Y ellos querían abusar de los dos ángeles que estaban en forma de hombres. Ustedes entienden. Por eso que llegamos a una conclusión. También no es mi explicación. Necesito sacar una conclusión. Yo solo sé, hermanos, que algo feo sucedió en Génesis capítulo 6 y Dios no toleró aquello y no puede tolerar. Y él asocia, Pedro asocia lo que sucedió en Génesis 6, asocia con lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Entonces, hermanos, típica tanto nos dias de Noé. esta manera de vida inmoral, impía, era típica también en los días de Noé como en los días de Lot. Lot amó. Vamos a ver rápidamente en Génesis 13:13. Génesis 13:13. No começo desse capítulo 13, eu falei muito tempo atrás, vocês se lembram? Primero, el comienzo de este capítulo 13, yo hablé mucho tiempo atrás. ¿Ustedes recuerdan? Deveria ter Yo hablé mucho reconhecido tiempo atrás. que Deus estava com Abraão. Que Lot E a bênção debería haber reconocido que Dios estaba con Abraham. Y la bendición de él sería acompañar de cerca a Abraham. a Ló, Es verdad. era seu sobrinho, Y a Abraham, deu, por né? respeto a Lot, que era su sobrino, Então, le Abraão tinha seu dio rebanho, tinha suas una coisas, parte del rebaño para Lot. suas coisas. Por isso, Entonces, irmão, Abraham tenía su rebaño, tenía sus cosas, y Lot tenía su rebaño, sus cosas. Por eso, hermanos, hubo problemas de discusión. Los pastores de Lot y los pastores de Abraham estaban discutiendo porque tenían dos rebaños. Entonces, yo ya dije en esa época que si yo fuese Lot, yo diría a Abraham, yo no quiero tener mis propios rebaños. eu sou da Tus rebaños son Eu quero ter coisas míos. próprias. Yo estoy contigo. Yo soy uno con usted. Yo soy de su familia. Yo no quiero tener cosas propias mías. Pero Lot no hizo esto. Llegó un momento que era imposible la convivencia. Entonces Abraham propuso a Lot: Lot, vamos a separarnos. Ya que no se puede convivir juntos, vamos a separarnos. Si usted escoge para ir a un lado, yo voy para el otro lado. ¿Está bien? Hermanos, este fue el gran problema de Lot. Lot nunca debía haberse separado de Abraham. ¿Ahí qué sucedió? E viu toda campina, Ahí en el versículo 10 dice así: toda bem regada. y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno al otro. Él vio la vida fácil, planicie, campina, lugar lindo. Él escogió la facilidad. Trabajar en la campiña, la planicie es mucho más fácil que trabajar en las montañas. Entonces Lot escogió la facilidad. Entonces Lot escogió para sí. Ahí versículo 12. Y Abraham acampó en la tierra de Canaán, y tanto que Lot habitó en ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hermanos, no escoja equivocado. Escoja siempre estar cerca de donde está la bendición. Escoja siempre estar cerca de Abraham. No vaya lejos de Abraham. Lejos de Abraham usted va a caer en desgracia.
Lot cayó en desgracia. Y en el comienzo, Lot era piadoso, como dice 2 Pedro. Lot era piadoso. Él no quería aquella vida de pecado en Sodoma, pero conforme a la facilidad, iba teniendo facilidad. Él fue armando sus tiendas poco a poco. Nunca sucede de una sola vez. Poco a poco usted es influenciado por el mundo, por el pecado. De aquí a poco usted está en Sodoma. Cuidado con esto. Tal vez Lot fuese piadoso, pero él perjudicó a su familia. Perjudicó sus hijas y a su mujer. Por eso, hermanos, no perjudique su familia. No haga la elección equivocada, porque su familia es perjudicada por su elección incorrecta. Así, hermanos, ustedes saben que al final aquel pueblo de Sodoma quería abusar sexualmente, aquellos 2 ángeles que fueron a salvar a Lot, y perdieron totalmente cualquier conciencia de moralidad, conforme está escrito en Romanos capítulo 1, 24 al 27. Vamos a ver, Romanos 1, 24 al 27. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração. Por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por mentira, honrando y dando culto a la criatura antes del Creador, que el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hermanos, yo no quiero ni continuar leyendo. Es solo para entender a qué punto llegó Sodoma y Gomorra y a qué punto Lot fue poco a poco aproximándose de esta vida de pecados. Entonces, hermanos, cuando Dios libró a Lot, afligido por el procedimiento libertinaje de ellos, que viola la propia naturaleza y conciencia del hombre, que no tenían los principios, eran hombres que perdieron totalmente la conciencia de moralidad y perdieron la vergüenza. La palabra insubordinado en griego es atesno, que es alguien que transgrede las restricciones de la ley y satisface sus propios deseos. Y aquí Pedro insiste que Lot era justo, por lo que oía y veía cuando habitaba entre ellos. Aunque fuese justo, yo voy a leer lo que yo escribí. Aunque fuese justo, su elección de Lot arruinó su vida y la de su familia. ¿Usted concuerda conmigo? La vida fácil en toda la llanura del Jordán lo atrajo y fue armando sus tiendas hasta Sodoma, cuyos hombres eran malos y grandes pecadores contra el Señor. Lot nunca debería haberse separado de Abraham, con quien estaba la bendición de Dios. Debemos seguir de cerca donde está la presencia de Dios y su bendición. La elección, elija estar cerca de la palabra, cerca de la bendición, cerca de las personas que aman al Señor, la palabra del Señor. Ustedes adolescentes, esté cerca siempre de la casa del adolescente, de los capitanes que aman al Señor, que cuidanlo a usted. Nunca, hermanos, haga la elección equivocada. Usted perjudica su familia. Por amor, voy a leer lo que yo preparé. Por amor a Abraham, Dios envió a 2 ángeles para librar a Lot y a su familia de aquella ciudad llena de obras inicuas. Sus yernos, cuando Lot les habló, vamos a salir, los ángeles se apresuraban, vamos a salir, y sus yernos decían que estaba bromeando con ellos. Esto muestra, hermanos, que ellos no tenían respeto por Lot, porque Lot terminó viviendo en medio de ellos con las mismas actitudes, advertidos para apresurarse sin mirar hacia atrás. Salieron corriendo. Los ángeles tomaron de sus manos, vamos a salir corriendo, no hay más tiempo. Ahí la mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué quiere decir esto? El corazón de la mujer de Lot estaba allá, no quería salir de allá.
aquella vida mundana. Hermanos, por eso, hermanos, usted nunca tome la decisión equivocada al punto de perjudicar a su familia. Esto indica, hermanos, que la familia de Lot, diferentemente de Lot, que era atormentado por los procedimientos libertinos, por los que vivían sin principio, la familia se acostumbró a vivir en aquella vida impía. El Señor sabe librar de la prueba a los piadosos. Queda aquí una advertencia. Vamos a formar la familia y crear a los hijos en ambientes saludables de la vida de la iglesia. ¿Qué tal? Vamos a crear nuestra familia en un ambiente saludable. No vas a procurar la vida fácil. No. Vida de la iglesia. Donde están las personas piadosas, las personas que aman la palabra. Aquí usted preserva su familia. Quien se apartó de esto va a perjudicar su propia familia, su mujer, su matrimonio estará comprometido, sus hijos también estarán comprometidos de ir al mundo. No vamos a tomar esta decisión equivocada. Oh Señor Jesús, los injustos serán reservados bajo el castigo del día del juicio. Será el juicio del gran trono blanco, que es el último juicio. Vamos a ver Apocalipsis 20, versículo 11. Ya estoy terminando. Apocalipsis 20, versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Este será el último juicio. Todos los muertos serán resucitados para este juicio final, el juicio del gran trono blanco. Por tanto, hermanos, el destino final de los piadosos y de los injustos será totalmente distinto. Por esto, nuestro vivir hoy en la iglesia debe ser totalmente distinto del vivir de los impíos, y principalmente no ser engañados por los falsos maestros. Vamos a seguir de cerca la palabra profética. Vamos a continuar haciendo inmersión. Vamos a continuar permitiendo que la palabra de Dios sea inculcada en nuestro corazón. Semana tras semana ustedes van a ver cuántas verdades de Dios será depositada en usted. La realidad divina será su realidad, de lo que será grabada en su fe subjetiva. Hermanos, es basado en su fe subjetiva. Lo que fue trabajada en su fe subjetiva es que Dios va a juzgarlo en aquel día, o aprobarlo o reprobarlo. Yo quiero ser aprobado. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y seamos todos nosotros aprobados. Amén. Jesús es el Señor.